Hola, primer año, ¿cómo están? Bueno, espero que estén bien. Les mando este video explicativo, ¿sí? De la última tarea. El tema nuevo es la noticia, es un género narrativo que ustedes ya lo deben de conocer porque están en contacto con las noticias, ¿sí? Eh, Ven el noticiero, seguramente habrán leído noticias a través de la web, ¿sí? Así que vamos a trabajar sobre este tema, ¿sí? Bueno, esta es una noticia del diario La Nación. Ven que hay varios paratextos, se le dice, ¿no? Esas palabritas, ¿no? Suscribite, ingresar, La Nación, seguridad, inseguridad, tenemos el título. Bueno, hay varias cosas que nos dan información, primero de la noticia en sí y después también de la página de donde sale esto, ¿no? Todos estos elementos sirven para darnos cuenta de que esta noticia fue extraída de la web, ¿sí? Que no es una foto de un diario, ¿sí? Porque un diario no va a decir suscribite, ingresar, ¿sí? Sino que esto está sacado de la página del diario La Nación, ¿sí? Ya que ustedes van a estar más en contacto con este tipo de medio, ¿sí? De medio de comunicación virtual más que ya el papel, ¿no? Bueno, vamos con el título. Le quisieron robar. Sacó una espada samurái y los tajió a todos. 3 heridos. Es un título muy gracioso. Los ladrones recibieron cortes en los brazos y debieron ser internados. Así quedó el auto en el que huyeron los delincuentes. Fuente, sí, ahí sí es donde se sacó la fuente de la imagen. Y ahí abajo también dice comentar, me gusta, compartir, ¿no? Que se puede compartir esta noticia. La fecha es del 2015, es una noticia vieja. Ahora leamos lo que es el cuerpo de la noticia, ¿sí? Un hombre armado con una espada samurái se defendió de un robo en su casa, de la ciudad de Córdoba, e hirió a los ladrones, que sufrieron profundas heridas cortantes en los brazos y más tarde fueron detenidos. El comisario inspector Mariano Zárate, director de Seguridad Zona Norte, Capital, informó a las agencias DIN que el hecho ocurrió esta madrugada, cuando 3 delincuentes irrumpieron en una vivienda de la calle Choquirá al 7700 del barrio Cerro Norte y sorprendieron a sus habitantes. Un empleado metalúrgico de 49 años y su esposa mientras dormía. Los ladrones se apoderaron de unos 3.600 pesos, pero en un descuido el dueño de casa tomó un sable japonés conocido como katana que tenía en la pared y al mejor estilo samurái los enfrentó y los hirió en los brazos. Los ladrones escaparon en un auto Peugeot 206 que lo esperaba frente a la propiedad con un cómplice al volante. La policía, alertada de lo ocurrido, puso en marcha un operativo cerrojo en la zona que le permitió encontrar... Uy, se me fue. Que le permitió encontrar el auto usado por los ladrones chocado contra un árbol en la esquina de las calles Pipayante y Arrayán del barrio Villa Serrana. Los agentes, siguiendo el reguero de sangre, irrumpieron en una casa de la zona, propiedad de la pareja de uno de los ladrones, y detuvo a 3 hombres y una mujer. 2 de los detenidos fueron trasladados al hospital de urgencia a raíz de los profundos cortes que tenían en los brazos y que sufrieron al tratar de cubrirse del ataque del dueño de casa asaltada. Zárate destacó que minutos después el 5º integrante de la banda fue apresado cuando trató de ser asistido por los sufridos en un dispensario de la localidad vecina de Soldán. En poder de uno de los sospechosos se encontró una pistola de grueso calibre y el dinero robado al empleado metalúrgico. Según el policía, si bien las profundas heridas sufridas por los delincuentes, sus vidas no corrían peligro. En la comisaría donde fue alojado el resto de la banda,
se instruyeron actuaciones por robo calificado por el empleo de arma de fuego y lesiones. Bueno, para conversar entre todos, esto lo haríamos, bueno, en el aula, pero mientras yo voy haciendo las preguntas, ustedes seguramente las pueden ir respondiendo en su cabeza. ¿Es un cuento este texto? ¿Cómo se dan cuenta de qué trata? ¿De dónde fue sacado el texto? ¿Cómo se dieron cuenta? ¿El texto convence o informa sobre algo? ¿Qué partes adelanta la información? ¿Cómo se distribuye la información? Bueno, muchas de estas respuestas yo ya se las di al principio del video, ¿sí? Sabemos que esto no es un cuento, ¿sí? Que es una noticia, ¿sí? Por cómo está contado, porque se encuentra en un diario, porque relata sucesos que ocurrieron en un momento determinado, con personas reales, en un lugar real, ¿sí? El texto informa, ¿sí? Tiene carácter informativo, no convence, no nos trata de convencer de algo, de que tomemos la postura de algo, sino que simplemente nos informa sobre un hecho, ¿sí? ¿Qué partes adelanta la información? Y bueno, tenemos varias cosas, el título, el copete, la imagen, ¿sí? ¿Y cómo se distribuye la información? Bueno, de esta forma, ¿sí? Con título, ¿sí? Se distribuye también de forma ordenada. Primero nos cuenta en dónde ocurrió, qué pasó, quiénes fueron los afectados, ¿sí? Se distribuye de una forma lógica y en orden, ¿sí? No es que primero se cuenta un final y después se cuenta, no, tiene una cadena de hechos lógicos, ¿sí? Secuenciados. Bueno, ahora pasemos a la definición concreta de lo que es una noticia. Las noticias son textos periodísticos que informan de manera precisa acerca de un hecho ocurrido. Para que un hecho sea considerado noticiable, debe ser singular, es decir, fuera de lo común, interesante, relevante para la sociedad, ¿sí? Actual y veraz, verdadero y real, ¿sí? O sea, las noticias tienen que ser importantes, que a la sociedad, ¿no? le sume información al respecto de sus vidas, ¿no? Esta noticia, ¿para qué sirve? Y bueno, para saber que en ese barrio hay inseguridad, ¿sí? Hay un grupo de delincuentes que está entrando a robar a las casas y que hay que tener cuidado, ¿sí? Ahora, por ejemplo, tenemos noticias todos los días del COVID. Ahora, bueno, todos sabemos cómo nos tenemos que cuidar, pero era importante estar atentos a la información, ¿sí? que se brindaba en los diarios, en la televisión, en la radio, etc. Las noticias presentan características de las tramas narrativa, ¿sí? Se narra, se cuenta un hecho, hay alguien que está contando algo, y expositiva que alguien está exponiendo sobre un tema, que está explicando, ¿sí? Aquello que pasó. El carácter narrativo de una noticia depende de su intención comunicativa, contar hechos ocurridos en el tiempo y espacio. Al mismo tiempo, como esa intención implica informar, presentan recursos de la trama expositiva, como definiciones y ejemplos, al estar dirigidas a públicos masivos. Además, presentan una estructura regular, fácilmente reconocible en su organización y paratextos. Los paratextos de la noticia, ya les había adelantado más o menos qué eran los paratextos. Los paratextos son elementos que acompañan un texto principal y anticipan la información o aportan datos que amplían algún contenido. Pueden ser verbales, como los títulos, los distintos subtítulos y los epígrafes o icónicos. Los epígrafes es la información chiquitita que está abajo de la imagen, ¿sí? Icónicos quiere decir imágenes, ¿sí? Como las fotografías y otras imágenes. Los paratextos característicos de la noticia son volanta. Se coloca sobre el título de la noticia, ¿sí? Por lo general anticipa la temática, el lugar, el tiempo o alguna oración breve sobre la información. Título. Indica el tema del que trata la noticia de un modo claro, breve y atractivo. Siempre lo atractivo es
importante en una noticia, ¿no? Las palabras claves se busca, ¿no? En este título era que se defendió, ¿no? Con una espada samurái, ¿no? ¿Cómo que con una espada samurái, ¿no? Entonces ahí al lector le llama la atención y quiere leer la noticia, ¿sí? Copete o bajada se ubica debajo del título y resume lo esencial de la noticia en un breve párrafo, o a veces en una oración. El copete suele diferenciarse con un tamaño de letra menor que el titular y mayor que el cuerpo, o con un tipo de letra distinto. O sea, esto en las noticias es muy común, o sea, utilizar distintos tipos de fuentes, de letras, ¿sí? O sea, que sean diferentes. Vieron que el título está grande y en negrita, el copete está más chico y con otro tipo de letra. Los paratextos, ¿no? Ahí de suscribirte, de ingresar, también están con color. O sea, juegan con los colores y con los diferentes tamaños y estilos de fuentes, justamente para hacerlo siempre todo llamativo y que el lector se pueda, ¿no? Organizar en la lectura, ¿sí? Imágenes presentan información de manera visual, pueden ser fotografías, gráficos, infografías, etc. Se trata de un paratexto no verbal o icónico. Si vieron que esta noticia tiene una imagen del auto. Epígrafe es un texto que acompaña y explica la información visual. O sea, abajo de la foto da una breve explicación. La organización de la información. En el cuerpo de la noticia es todo el texto, ¿sí? La noticia en sí. En el cuerpo de la noticia se desarrolla la información a partir de respuestas a una serie de preguntas básicas, cuyo orden generalmente es el siguiente. ¿Qué sucedió? ¿Quién o quiénes participaron en el hecho? ¿En dónde sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Por qué o para qué sucedió? Todas estas preguntas se pueden responder a partir de esta noticia, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió? ¿Sí? ¿Quiénes participaron? ¿Los ladrones? ¿El dueño de la casa? ¿Qué sucedió? Bueno, ¿en dónde? Ahí dice que en Córdoba. Bueno, todas estas preguntas se pueden responder. Ahora vamos a las actividades, ¿sí? Responder en forma de texto a las siguientes preguntas. Son las mismas que están arriba. Es un cuento, bueno. En forma de texto quiere decir que no respondan horas pregunta por pregunta, sino que armen un pequeño texto a partir de estas preguntas y de forma completa. La noticia no es un cuento, ya que cumple la función de informar, ¿sí? Hechos reales, no hay presencia de ficción, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, punto seguido. ¿Cómo se dan cuenta de qué trata? Es una noticia ya que está organizada, tiene un título, ¿sí? Fue sacada de internet. Bueno, ustedes lo van redactando. Actividad 2. Completar el siguiente cuadro a partir de la información de los paratextos de la noticia leída, ¿sí? Volanta, título, y ustedes ahí le escriben cuál es la volanta de la noticia, cuál es el título, cuál es el copete, cuál es la imagen, cuál es el epígrafe, ¿sí? Completar el siguiente cuadro a partir de la información de la noticia leída. También, bueno, ¿qué sucedió? Y lo escriben, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién o quiénes participaron en el hecho? Y lo completan, ¿sí? En dónde sucedió y lo van completando. Bueno, ya saben que ante cualquier duda, ¿sí? Me mandan mensajito, me mandan un audio y yo los ayudo. Bueno, chicos, espero que estén bien y espero sus trabajos. Besito.